tardes a todos los presentes. Es una alegría en medio de, digamos que hoy comienza el periodo complicado ahora de elecciones en Andalucía, y yo creo que esto es un oasis en medio de este rato que vamos a pasar aquí. La verdad que es un lujo tener hoy, y le doy la bienvenida, las gracias a Ana Merino por estar hoy aquí en Alhaurín de la Torre. La verdad que tuvimos la oportunidad de conocernos por mediación de Cristina en Málaga no hace mucho, la clausura prácticamente de lo que era el MAF, sí. Era la última noche de la programación previa al Festival de Cine de Málaga, y bueno, de ahí sale un poco el compromiso a través de Rocío de que nos deberíamos de ver en Alhaurín de la Torre, y ha llegado el día, la verdad, que estamos encantados. Y no todos los días se tiene a una escritora de la talla de Ana Merino, premio Nadal con una de sus novelas, que seguro que aquí la habéis leído, seguro. Y después el libro que habéis trabajado también, amigos, con el Club de Lectura. La verdad que dos obras magníficas, y dos obras que están dando mucho que hablar. Es decir, que ahí está el trabajo, porque detrás de una escritora como Ana Merino, es una persona que pasa mucho tiempo fuera de España, por las universidades de Estados Unidos. Detrás de esta escritora pues hay un trabajo increíble, un trabajo de años de estar encima de la escritura, de formarse, de darle forma a lo que lleva dentro, y al final pues trabajos como ese, como Amigo, como el anterior, pues la verdad que, como yo digo, nadie regala nada, ahí están los lectores para decir la valía de una escritora como Ana Merino. Y reitero, es hoy prácticamente no, es la clausura ya, que esto, cuando estuvo Susana Martín Gijón, decíamos que nos dábamos un regalo, pero es verdad que nos damos un regalo hoy aquí en esta clausura con Ana Merino, la clausura de los clubes de lectura. Y nada, volveremos en el verano seguramente para alguna historia, pero volveremos después en septiembre con alguna sorpresa bastante interesante, que cuando la conozcáis todavía no podemos decir nada, vais a alucinar. Os va a encantar la programación que vamos a empezar a mitad de septiembre. Y nada, yo no sé si nos queda, Cristina. El 16 de junio tenemos Esther Paniagua. Efectivamente, sí, bueno, una actividad del Museo Andaluz de la Educación que está más enfocada, lo vamos a hacer por la mañana, enfocada para los jóvenes de instituto. El tema de, la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías. Esther Paniagua, también una persona de primer nivel, y yo creo que va a estar muy bien, pero están invitadas, es decir, que el encuentro va a ser por la mañana, pero cualquier persona que quiera asistir es entrada libre, no hay ningún problema. ¿Libro de Esperanza? El libro de Esperanza el día 9, ¿no? Lo iba a comentar también. El día 9, ya, la semana que viene. El jueves que viene tenemos el libro de Esperanza. La que falte le hacemos y la de aquí. Bueno, pues sí, tendremos el libro de Esperanza Mena, que está aquí también con nosotros, que nunca falla, y es a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal. Bueno, pues ya a partir de ahí, Esperanza, nos tomamos el día 16 ya la feria del pueblo. A partir de ahí ya nos relajamos un poco y tendremos tiempo para seguir leyendo. Y nada, muchas gracias, porque el compromiso, estos espacios, como decía Cronenberg, estos son palacios del pueblo, las bibliotecas son palacios del pueblo, y al final esto no tiene sentido, todas estas actividades, si no estáis aquí. Es decir, que al final la vida de una biblioteca pues son los lectores, no tiene otra historia, no tiene otro secreto. Y la verdad es que estamos muy contentos como está respondiendo los clubes de lectura, y nada, mientras que sigáis con esta ilusión, pues nosotros estamos encantados y seguiremos con más ilusión todavía. Os doy las gracias por estar aquí, gracias Ana Yo siento mucho perderme el encuentro, y me tengo que marchar a la otra trayectoria, pero nada, os dejo aquí las mejores manos de Cristina, que seguro que va a sacar lo mejor de Ana. Bueno,
No. ¿Sí? ¿Hola? Ah, sí, vale. ¿El qué? Que alce la voz. Vale. No, se oye bien, pero... Sí, ¿no? Bueno, pues... Buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al cierre, a la clausura del tramo primaveral del ciclo Laurín. Antes de nada, los agradecimientos. Mira, voy a empezar hoy por todas vosotras y todos vosotros. Hoy que empieza prácticamente la campaña andaluza, que nos esperan días por delante duros, porque a veces hay que escuchar cosas que no queremos escuchar. Pero agradeceros, como acaba de decir Manuel López Mestanza, al que también siempre agradezco el apoyo y la iniciativa, que le venía contando también, bueno, en el almuerzo ha sido, me parece que le decía, yo acabaré viviendo, como mi hija viene a este colegio, a un colegio que está aquí en Alaurín, decía, yo acabaré viviendo en Alaurín, digo, porque allí se hacen muy bien las cosas, se vive muy bien. Y no sé por qué estaba diciendo esto, se me acaba de ir totalmente al meter la cuestión personal en el asunto. Pero lo que quiero decir es que lo que decía Manuel López Mestanza, al que siempre apoyo, siempre agradezco el apoyo y la iniciativa, es que efectivamente una biblioteca pública, y más en un tiempo tan extraño como el actual, que hay tantísimo ruido, que todo va muy rápido, que apenas tenemos tiempo para pensar casi lo más inmediato, y cuando digo lo más inmediato es cualquier acto o gesto cotidiano, el que tengáis tiempo para construir desde lo colectivo, es decir, encontréis tiempo para hablar entre vosotras, entre vosotros, sobre el trabajo de otras personas de años, efectivamente, el trabajo de años, creo que es casi una experiencia litúrgica, es muy bonito y es algo que no solamente dota de sentido, pone en valor el recorrido de una biblioteca pública, sino también casi el sentido de lo que implica ser humano en un tiempo, que también veníamos hablando sobre eso, desde el ámbito científico y tecnológico, en el que bueno, por todos lados recibimos hostilidades, ¿no? Y daños que nos hacen cada vez ser menos humanos en un momento en el que necesitamos justamente lo contrario. Así que hoy voy a invertir el orden de los agradecimientos. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí, al equipo de la biblioteca, liderado por Rocío, muchísimas gracias, a Eloy, que nunca siempre se me olvida, el otro día le di las gracias y siempre está ahí en silencio haciendo las fotos, muchísimas gracias, y sobre todo y ante todo, y os pido ya un gran aplauso para la Premio Nadal en su edición 2020, gracias al Mapa de los Afectos, que es una maravilla de novela, o no, que ya hablamos de ese tema en su momento. Yo siempre la recomiendo porque es magnífica, uno de los mejores premios Nadal que tenemos. Yo creo, y no estoy exagerando, que desde nada alguien no había, vinculando al amor y al afecto, radiografiado también lo que nos estaba pasando, pero la tenemos sobre todo, entre todo, por amigo, y estoy hablando de Ana Merino, que está aquí a mi izquierda y que es una poeta inmensa también, que también hablaremos de eso, y ahora sí, aplausos. ¿Quieres decir algo antes de que comencemos? Gracias. Muchas gracias por todas tus palabras tan amables y estoy encantada de estar aquí. Para mí es un honor y es una alegría poder estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar hablando del amor, que también está muy presente en Amigo. Habéis leído casi todas y casi todos la última novela, y no sé si el Mapa de los Afectos también alguien le ha metido mano por ahí. ¿Están levantando la...? Bueno, pues vamos a empezar porque estábamos hablando aquí en la puerta que, bueno, tiene, bueno, junto con el resto de la humanidad, la mala suerte de que cuando le conceden el premio Nadal en enero de 2020, pues el 14 de marzo de ese mismo año nos mandan a casa. Por lo tanto, bueno, el curso natural de promoción y el curso natural de los encuentros entre lectores y lectoras y los escritores con motivo de la concesión del premio Nadal, digamos que se trunca. Y ya bueno, pues estás obligado un poco ya a que se junten casi los dos títulos, ¿no? A mí el Mapa de los Afectos me gustó muchísimo porque es una novela, no es cómoda, hablas de la guerra, si no recuerdo, no recuerdo el nombre de los personajes, es una novela coral, aparecen muchísimos personajes
pero sobre todo cuando la cierras, a pesar de cómo hablas de las formas de violencias que hay en Estados Unidos, el tema de la presencia de lo bélico, más que de la guerra, ¿no? La cultura bélica tan naturalizada allí, el tema de la inmigración también aparecía, pero sobre todo y ante todo el amor y el afecto como refugio, ¿no? Y siempre como cobijo frente a cualquier barbarie o forma de violencia que aparezca en nuestra vida, ¿no? Efectivamente, el mapa de los afectos es, como el título dice, es una radiografía, es un mapa donde voy construyendo universos a través de una atmósfera. La atmósfera es una atmósfera en Estados Unidos, aunque es una novela de ida y vuelta. Parece que el viaje de ida y vuelta está en ambas novelas, porque en Amigo, donde el germen es la amistad, y tuve la suerte de encontrar el archivo de Joaquín Amigo, que se apellidaba igual que el concepto de mi novela, que eso se llama tener esas coincidencias maravillosas, ¿no? Me preocupa mucho las relaciones humanas y me preocupa mucho el valor de la amistad, de los afectos, la idea de fraternidad y cómo la fraternidad se puede convertir en construcción literaria, cómo las emociones pueden ir elaborando un espacio humano de reflexión humana, ¿no? Entonces, eso está en ambas novelas. Está en ambas novelas, incluso también está en mi poesía, que acaba de salir ahora, Salvamento de hormigas, que también lo tiene, y que también aparece uno de los poemas que está escribiendo la protagonista, donde bueno, hay una reflexión sobre el ser humano y un apelar a la bondad, a la fraternidad, ¿no? como concepto. No quiero dejar de comentaros, antes de plantear la siguiente pregunta. No sé si alguien alguna vez Ana Merino le ha firmado un libro. Os lo recomiendo porque ella no hace una firma al uso. Ella te regala un dibujo y es una maravilla. Es realmente, así que bueno, no quería dejar de comentarlo porque aprovechando que tenemos aquí un punto de venta de una librería local. Estabas hablando de la fraternidad, de efectivamente poner en el centro la importancia de las relaciones entre los seres humanos, pero a ver si lo sé preguntar. En Amigo, ¿qué, a la hora de cuando comienzas, digamos, tienes la pulsión o dices, voy a escribir ahora ya esta historia, ¿no? Cuando comienza ese eco... Exacto, empezó con un eco. Empecé a ver el personaje. A veces... el mapa de los afectos vi la atmósfera, ¿no? Hay varios elementos con los que uno trabaja cuando elabora una novela desde mi punto de vista. Uno es la atmósfera, cómo vas a reflejar el mundo donde se van a desenvolver tus personajes, y otro es cuando ves un personaje con mucha potencia. Al personaje, la protagonista, Inés Sánchez Cruz, que es la dibujo como una poeta mexicana, una mujer muy nostálgica de la poesía y de la importancia de la poesía que ha tenido en nuestra cultura y cómo ve que la poesía ha perdido fuerza. A ella la vi, de pronto empiezo a ver ese personaje, empiezo a trabajar con ella en el verano del 2019. Pero yo ya tenía desde el 18 una intuición, yo quería trabajar con un perfil de un investigador. Llevo mucho tiempo en Estados Unidos, yo he hecho muchas investigaciones, me parecía un perfil interesante. Y en 2018, a finales del 18, yo había estado en el archivo de la RAE y encontré unos materiales que seguramente utilicen algún otro libro como posibilidad para mi personaje. Y empecé lo que se llama la primera parte de la novela, que yo la defino como una novela de campus, una novela que sucede en un ambiente muy cerrado, un ambiente universitario, porque la tradición anglosajona suele construir novelas con mucha tensión dramática en el espacio de la universidad. ¿Por qué? Porque esas universidades están en lugares muy aislados, las relaciones humanas son muy cercanas. Nuestra cultura sí es más difícil hacer una novela de campus porque en España tienes un mal día, te das un paseo por el centro, te tomas unas tapas y se te pasa el disgusto, ¿no? Porque tienes una relación con el ambiente muy abierto, la luz, el sol, el mar. Entonces, eso impide, ¿no?, esa concentración de energías que en otras culturas se dan, porque son culturas de climas extremos, espacios muy cerrados, distancias muy grandes. Entonces, ese género es muy anglosajón por eso, por el aislamiento. Entonces, llevo muchos años en Estados Unidos, ya 27, yo me fui en el 95,
con mucha experiencia sobre ese mundo, entonces veía un potencial literario. Entonces se me ocurrió este personaje y se me ocurrió que fuese mexicana también por mi relación con otras culturas y por la relación tan bonita que tenemos España-México. A lo largo de los años, México y España han estado muy unidos y seguirán muy unidos. Yo acabo de volver ahora de Acapulco, de la Feria del Libro, y es una cultura, la mexicana es una cultura maravillosa, de una enorme fuerza, una enorme riqueza, y me apetecía mucho indagar en un perfil así, el de Inés, construir un personaje que no soy yo. Eso es importante, no es mi alter ego ni mucho menos. Inés va por un lado, yo voy por otro. A mí me gusta mucho ser narrador, y eso lo vemos en el mapa de los afectos, que me gusta contar cosas que le suceden a los personajes. Entonces a Inés la vi. Lo alucinante es que me puse a trabajar con Inés y la atmósfera sí es experiencia mía. La atmósfera estadounidense, como la reproduzco, o la atmósfera de la resi de estudiantes, porque yo trabajé de joven en la residencia de estudiantes. Yo no era becaria, ponía micrófonos, era azafata de las charlas, que era un trabajo buenísimo, o sea, poner micrófonos a gente inteligente, estar pendiente de que haya agua, que esté todo bien, pues es un trabajo realmente interesante, porque te permitía ver muchas cosas. Entonces eso lo quise recuperar, quise que mi personaje, por una gran nostalgia con Madrid, porque yo me fui de España en el 95, entonces me apetecía trabajar un personaje que recordase Madrid con la misma nostalgia que yo sentía por ese Madrid. Entonces eso sí se lo he dado, esa añoranza se la he dado a mi personaje. Pero mi personaje, Inés Sánchez Cruz, que hay un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, a la poeta, a la escritora mexicana. Y ¿qué pasa? Que cuando estoy trabajando en ese personaje, en el verano del 19, no me estaba imaginando, arranco con la parte de la novela Campus, con todas las tensiones, con todo ese enfrentamiento que ella sufre, con esa pena que ella arrastra, y quería tener una excusa para llevármela a Madrid. Por eso estaba pensando, bueno, me la voy a llevar a Madrid porque quiero recuperar ese Madrid de mi juventud. Entonces estaba pensando, bueno, pues la voy a llevar a investigar a la RAE. Pero lo curioso es que en ese primer capítulo que escribo me sale que ella ha sido becaria de la RESI y que ha trabajado la Edad de Plata, o sea, ese periodo anterior, ¿no?, a la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces lo curioso es que pasan muchas cosas. Ese otoño estoy ya metida en mi novela Campus, yo ya había terminado el mapa de los afectos, ya lo había mandado al concurso, enero gano el premio Nadal. Parón increíble, subidón increíble. Me vengo a Madrid a mediados de febrero para presentarlo y para prepararme para la gira, una gira que se ve truncada por todo lo que sucede, ¿no? Que llega una pandemia y pues se quedaron sin hacer 25 eventos, que es lo que conté, que ya habían salido, que ya tenía yo en el calendario aquel febrero, que sucede toda esta locura. Entonces nos encontramos en un mundo distópico, todos asustados, todos en casa. Y en esa situación no me estaba saliendo a escribir, la verdad, estábamos todos en pánico, pasándolo muy mal. Una amiga que quiero mucho, Rocío, decide, que vive en Jaén, decide, con la que estudié historia, montar por Skype clases de yoga, reunir a varias amigas suyas y darnos clases de yoga. Ella es ahora profesora de yoga. Y empezamos a hacer clases de yoga por Skype para relajarnos, quitarnos la ansiedad, un poco conversar, ¿no?, esos momentos tan difíciles. Y a esas clases también va una amiga de ella, que es María Bastos Amigo, la nieta de Joaquín Amigo. Y es a raíz de esos encuentros por Skype que a finales de mayo, principios de junio, María me dice: Ana, ¿sigues en Madrid? Digo, sí. Mira, se va a levantar el confinamiento y yo necesito ayuda. Necesito ayuda porque estoy en custodia con los papeles de mi abuelo. Mis padres murieron en un trágico accidente y la verdad estoy un poco desorientada, ¿no? Si puedes venir a mi casa, te lo agradecería y tal. Entonces, me voy a su casa y ¿qué descubro? Pues te escribo pues uno de los últimos archivos inéditos que hay de la generación del 27. Digo, María, tú lo que tienes aquí es un tesoro espectacular. Está todo, está. Porque lo que sale en la novela son los primeros 21 días de investigación. No sale toda la investigación, sale esa primera pulsión. Entonces me quedo así, digo, pero si esto es lo que está buscando mi personaje, ¿no? Para que veáis lo que es la realidad supera la ficción. Cuando dicen muchas veces la realidad supera la ficción, digo, esto es lo que está buscando. Entonces le digo, María, no te lo vas a creer,
Estoy escribiendo una novela donde hay una autora mexicana que viene a España a mirar un archivo, que ella ha estudiado la Edad de Plata y tal, y creo que es tu archivo. Y María, con muchísima generosidad, me dijo, por supuesto, pues lo que te sirva, lo que quieras, ven aquí. Y me fui, obviamente, a la casa a trabajar, y fue cuando empecé a meter esa parte del archivo, que esa parte real, de las cartas de Lorca y los primeros 21 días, porque yo lo que quería reflejar no era una investigación sesuda, porque la idea no era volver literatura el gesto de esa primera investigación. Cuando nos encontramos con un archivo de esta magnitud, ¿qué es lo que llega? En mi caso, mi personaje arrastra una pena, arrastra el conflicto de la otra parte de la novela, y las cartas le están dando claves vitales, claves existenciales, o sea, se genera un vínculo emocional con la memoria de Joaquín Amigo y con su mundo y con su relación con Lorca en las penas que ella arrastra, que eso me parecía muy interesante investigarlo a nivel literario, es decir, bueno, vamos a construir desde la realidad del archivo real a la ficción de mi personaje. ¿Qué pasa? Que estoy metida en la novela, voy avanzando y le digo, María, no te lo vas a creer, pero es que necesito que seas personaje. Te voy a convertir en personaje a ti, a Rocío, porque tengo a mi protagonista atascada, está atascada vivencialmente, le están pasando muchas penurias, y yo creo que necesita a personas como vosotras que le ayudéis. María, Bastos, amigo muy amable, venga, sí, soy personaje, venga, lo que tú quieras hacer conmigo. Entonces, María y Rocío se convierten en personajes en mi novela y ayudan a mi protagonista a salir del pozo, le dan claves, que eso es muy importante. Y eso están en las dos novelas. A mí me gusta mucho construir relatos, sensaciones donde mis personajes pasan dificultades, pero siempre hay gente buena. Yo sí creo en la gente buena. Creo que exista este edificio y que haya esta biblioteca magnífica es porque hay gente buena. O sea, es el sentido de comunidad, es el ser social que somos, es la fraternidad, las ganas de estar juntos, las ganas de vivir, de dejar un mundo mejor a los demás, lo que hace que eso, que esté esta maravillosa biblioteca, que estemos aquí, es por la bondad, no es por otra cosa. Entonces, eso me interesa mucho resaltarlo a nivel literario y darle esa magnitud. Entonces parece que mi personaje se va encontrando hadas por el camino. Rocío y María son como dos hadas que van dando claves en ese devenir, ¿no? Eso me interesaba mucho, ¿no? No sé si he respondido. Bueno, yo creo que me siento con ellas ahí y tirar millas tú sola, ¿no? Estoy convencida. Bueno, es muy interesante y muy bonito esto que dices de, efectivamente, que ya estaba en el mapa de los afectos, de que tenemos que llegar al otro y entender al otro, el vínculo, reconocernos en el vínculo, ¿no? Que a veces estamos como demasiado preocupados y preocupadas en romper los vínculos y encontramos más cosas con las personas que nos unen en realidad que las que nos separan, ¿no? Y hay una frase que el otro día destaqué en redes y que creo que ya la he mencionado, que bueno, yo me quedé ahí cuando la estaba leyendo, dije, hostia, qué frase tan chula. Dices, su cabeza tiene que volver a las palabras precisas, a la emoción contemplativa, a la introspección energética de la poesía. Te voy a lanzar ya dos preguntas, porque Inés, Inés necesita recuperarse. Tiene que hacer una suerte de duelo, ¿no? Tiene que recuperarse y tiene que encontrarse también desde la herida, ¿no? Tiene que restaurar el vínculo. Pero también, en su caso, la literatura es refugio. Entonces, te quería preguntar por el papel que desempeña dentro del personaje, no de la historia de Amigo, sino del personaje, esa pulsión o esa tensión que establece ella con la literatura, y algo muy bonito, especialmente para Andalucía, ¿no? Que es, en cierto modo, esa suerte de homenaje que lanzas a la generación del 27. Digo Andalucía porque, bueno, pues la buena parte de la poesía deambula por ahí Lorca, pero está Rosales, está Concha Méndez, es decir, van deambulando y apareciendo la generación del 27. Claro, está la poesía, hay un homenaje a la poesía. Ella es poeta, además es una poeta 100%, es una poeta muy sentida, que siente la poesía, y que lo que ella va descubriendo, ella no se da cuenta, es que la poesía ha perdido el poder que tenía. En el 19 la poesía tenía un espacio mucho más relevante, en el 20 la poesía que ahora. O sea, ahora, digamos, ha habido una dispersión
del potencial tan importante de la poesía y de la filosofía. Y en la novela está esa reivindicación tanto a la poesía como a la filosofía por Joaquín Amigo, y la relación tan importante que tienen poesía y filosofía. Y claro, la novela está llena de poetas, porque efectivamente están los de 27, luego está Rosales, porque están increíblemente están los primeros cuadernos manuscritos de Luis Rosales, que era amigo de Joaquín Amigo, y Joaquín Amigo es el que presenta a Rosales a Lorca, porque él es íntimo de siempre de Lorca. O sea, es que es realmente espectacular lo que hay ahí. Y por otra parte, Joaquín Amigo era discípulo aventajado y están todas sus notas de clase de Ortega y Gasset. Pues es que allí hay material para un ensayo, que es el que le promete Inés Sánchez Cruz todo el rato, que escribirá a María, y que se lo voy a hacer yo, obviamente. Estoy como más centrada que Inés, porque Inés está muy sufrida. Entonces, el hecho poético es muy interesante, y quería destacarlo porque eso está también Félix Grande, el poeta Félix Grande, Paca Aguirre, que Félix Grande es el que reflexiona, y el libro de la calumnia le sirve a Inés como mecanismo para pensar a Rosales de otra forma y tratar de entender qué es lo que pasó con esos documentos, por qué Rosales no devuelve, ¿no? Porque también me interesaba mucho en la novela destacar, por un lado, el espacio documental tangible, un archivo, los papeles, las cartas, las notas, pero luego, por otro lado, también reivindicaba a Rosario de la Quintana, la viuda, la mujer que se queda viuda, jovencísima, con una niña pequeña y embarazada de un niño, y está desesperada y tiene que salir adelante, y es la que arrastra la pena y es la que salva todos los materiales de su esposo, porque ahí también hay mucho mérito, porque todo eso se podía haber perdido, y lo protege y lo custodia. Y está ese drama, que ha transmitido a los valores que ha transmitido a sus hijos y a sus nietos, ¿no? No heredes el rencor, ese es un valor importantísimo, no quería que quedase como herencia el rencor, y pese a todo lo que ella padece, ¿no? Y a su vez hay un tema que me cuenta la nieta sobre unos documentos, unos poemas de Joaquín que se lleva a Rosales y que no devuelve, y que eso genera en ella mucha tristeza, porque Rosales, por otro lado, que es lo que hace Inés, trata de entender cómo percibía Luis Rosales en ese momento su propia emocionalidad y la pérdida tan grande. Él había perdido a dos grandes amigos, y cómo gestiona él su relación con Lorca, sin darse cuenta de que estaba generando tristeza en la viuda de Joaquín, ¿no? Porque era otra época, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega Inés. Es otra época y no es consciente de que eso toma prestado y se olvida de devolver, para ella tenía muchísimo valor, porque era el vínculo emocional con la memoria de su marido. Sobre esto, en el capítulo que por cierto los títulos de los capítulos son súper bonitos, Fraternidad y Duelo, dices: Inés quiere entender la amistad entre Rosales y Amigo, dar sentido a la anécdota de los suspiros de Rosario, tal vez porque en ese lamento desvalido ve la misma sustancia de su propia indefensión resignada. Entre las hojas del cuaderno aparece una pequeña tarjeta con bordes dentados, en los que están bellamente impresos los nombres de Joaquín Amigo, Aguado, y Rosario de la Quintana de Amigo. Es una tarjeta de las que se usaban a comienzos del siglo XX, bla, 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 sigues contando. Sobre esto que estabas diciendo, ¿no? Pero te quería... es muy curioso, ahora quiero hablar de la memoria, porque también yo creo que es otro de los elementos sobre los que se apoya Amigo, y es otro de los grandes asuntos pendientes que tenemos en este país. Seguimos teniendo muchísimos conflictos ya con el concepto, ¿no? Pero antes de hablar de la memoria, y no sé si esto es una sensación lectora, ¿no? Pero puede ser que debido al propio carácter o personalidad de Inés, muy melancólica, ¿no? O tendente pues eso, a cierta tristeza o arrastrar ir acumulando, ¿no? En la mochila, que hiciera a través de esas labores de documentación, que hiciera propia la tristeza de los otros. Hombre, yo creo que ella cataliza por un lado la emoción de una época, y lo hace de una forma que a mí me interesaba que no arrastrase otras emocionalidades, ¿no? Porque todos tenemos la emocionalidad de la memoria de nuestro pasado, de nuestros ancestros y de la historia de España. Esa nos pesa. A mí me interesaba mucho situar a Inés con otro presente, con otra emocionalidad y sin un pasado reconocible, más allá
de haber tenido a una maestra amante de Lorca que le transmite eso desde el exilio, pero ella llega con una mirada muy abierta, muy emocional, que yo creo que es también la historia humana, es también una historia de lo que han vivido, y eso le permite absorber muy bien lo que está pasando, lo que pasa en esa época, reconocer la fuerza de esta amistad, la fuerza de estos hombres, de los papeles de Joaquín, de lo que están transmitiendo en esa década maravillosa de los años 20, que querían, porque está la revista Gallo, están metidos en la revista Gallo, están todos los papeles de la revista Gallo, o sea, lo que falta de Gallo lo tienen en el archivo de Joaquín Amigo, porque está, pues eso, documentos, hay un montón de material referente a Gallo. Entonces estaban creando, estaban con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas. Entonces, claro, esto le impresiona mucho a mi personaje, que ella viene de un mundo muy cerrado, viene de un duelo porque se ha sentido traicionada, porque lo ha pasado muy mal, le han pasado cosas horribles, no ha sabido gestionarlas de una forma, verbalizarlo, y eso le ha generado una profunda depresión. Es una mujer que ha sufrido bullying, que además tiene una profunda depresión, y que cuando aterriza ese espacio de su pasado, que su pasado feliz es Madrid, se encuentra unos archivos llenos de un pasado feliz. Porque nosotros sabemos lo que pasa luego, nosotros sabemos el horror del 36, sabemos que van a matar a Lorca y que van a matar a Joaquín y que no van a encontrar ninguno de los dos cuerpos, pero lo que ella está leyendo en los años 20, no, ellos son esos jóvenes que viven, que vibran, que están emocionados, que les están ya, te escribo, estoy con Dalí en Cadaqués, o sea, de pronto ella está impregnada de esa luz, está impregnada de esa fuerza. Entonces eso le ayuda, ella la está ayudando a salir de su agujero, ¿no? Pensar en la vida de otra forma, encontrar consuelo en las vidas de unas personas que ya no están, pero sin embargo, cuando ella lee las cartas, las siente como vivas en ese momento. Y eso es una cosa de las que yo quería transmitir al escribir, ¿no? Esto que estás diciendo es muy interesante, claro, porque ella efectivamente cuando lee, o se aproxima a ellos, o sea, están profundamente y terriblemente vivos, ¿no? Y en este sentido nosotras, que estamos al otro lado de la página, sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Tristemente cómo termina. El concepto de memoria también lo deslizas, ¿no? En cierto modo también dignificas el concepto de memoria en un momento en el que nuevamente, llevamos años, ¿no? con problemas para precisamente situar en el lugar adecuado, como han hecho otros países europeos con total naturalidad, pues el término de memoria histórica. Y aquí tú entablas desde la naturalidad, desde lo afectivo, pues una relación natural con la memoria, ¿no? Con el hecho de la memoria. Sí, porque la memoria es de todos. Entonces eso es lo que va descubriendo Inés Sánchez Cruz, o sea que ella se pone a escuchar y todos pueden verbalizar su memoria y su pasado, ¿no? Entonces ella lo que hace es recuperar la memoria de todos, porque necesitamos todas las miradas, y lo que transmite Joaquín Amigo es esa mirada fraternal. Es una persona muy importante en la vida de Lorca, porque es esa persona que a los comienzos empieza a apoyarle, cree firmemente en la poesía de Lorca, es el que le escribe cartas, ya descubre las cartas que escribe Joaquín a Lorca diciendo, es que tú eres el mejor, y no, porque también vemos que a Lorca en su momento no lo saben apreciar, le ven como muy folclórico, o sea, ven cosas, ahora todos a caballo, no, Lorca es el mejor, pero es que en su momento sus contemporáneos no están teniendo la misma perspectiva, la misma intuición que está teniendo Joaquín, y eso es importante, ¿no? Eso es muy fácil subirse ahora al carro de Lorca, pero es que ese momento no era así. Y eso es muy interesante porque Inés no está pensando en eso, pero sin embargo está viendo los papeles de andar. Pues es verdad, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Lo que descubre Inés y lo que descubro yo también. Igual que cuando estás mirando impresiones y paisajes, Lorca es una persona es muy espiritual. Tiene una espiritualidad increíble. Tampoco se habla ahora de la espiritualidad de Lorca, pero es un hombre de profunda espiritualidad, porque es parte de la cultura, no podemos prescindir de eso, ¿no? Y entonces es interesante porque es lo que va viendo Inés y cómo
aparecen personajes parecidos. La espiritualidad está en la amiga Rocío, que es la que hace yoga, que en cierta medida ya construye otra espiritualidad, ¿no? Pero Joaquín Amigo era enormemente espiritual y eso es también muy interesante. Bueno, seguramente tenéis un montón de preguntas que hacer a Ana. Si no, voy a ir una a una preguntando directamente. Seguramente tenéis preguntas que hacer sobre... ¿Alguien se anima a hacerme alguna pregunta? No, por allí. El brazo alzado. Mira, me he quedado fascinado cuando has estado explicando, perdón, cuando usted ha estado explicando la relación de la protagonista y cómo usted descubrió esos panfletos, bueno, esos panfletos, no, esos apuntes, esas cosas. Cuando yo leí la novela, era una de las partes que menos me estaba entusiasmando. Todo lo relacionado con la poesía, no soy muy amante de la poesía, tengo que reconocerlo. Pero ahora cuando usted lo estaba contando, me ha fascinado escucharla y ver el valor que tiene y la relación que hay, que yo no pasé de largo, por supuesto. Es como haber descubierto o haber releído una parte del libro. Y muchas gracias por eso. Y otra cosa, para bajar un poco el nivel, y antes de que me quiten la pregunta, ¿por qué uno de los protagonistas olía tan mal? ¿Por qué los? Uno de los protagonistas tenía un olor corporal tan fuerte. ¿Era importante? Es que es una cosa curiosa y son los olores de las personas. Porque el hermano, Sergio, también desprende un olor y ella hay gente que tiene esa característica de poder reconocer olores. Y Agapito tiene como un olor ocre, que tiene ese sudor, y no sé si hay gente que no tiene esa habilidad, pero hay gente que tiene esa habilidad para oler, reconocer personas respondiendo a diferentes olores. Y en nuestra protagonista me apetecía darle fuerza a los sentidos y no dejarlo todo en la vista, porque tendemos, y si os fijáis, le meto mucho la música, el oído, el gusto y el olfato. O sea que, y me interesaba mucho investigar esas sensaciones. Entonces, cuando voy construyendo al personaje, pues ella se fija y dice, ¿cómo huele esta persona? Y como hay olores que te pueden desagradar, pero te acostumbras. Igual que cuando vas al gimnasio, nos pasa, vais a los gimnasios, la gente que va al gimnasio, yo llevo fatal lo de los gimnasios, porque es que reconozco todos los olores, a la gente que está no sé cuántas horas en el gimnasio, yo puedo oler todos los olores y tengo que buscar como gimnasios muy ventilados, porque puedo notar, ¿no? Eso me sucede, ¿no? Y reconoces olores de personas y sensaciones. Entonces eso me parecía interesante investigarlo y que fuese una clave importante, ¿no? En la novela. Y lo vemos en el hermano, porque al hermano le huelen mucho los pies a Sergio, que es muy divertido, y ya siempre está jugando mi hermano, ¿no? No es que el olor esté asociado, eres bueno, eres malo, hueles bien o mal, sino el olor característico que tienes. Y muchas veces los olores están marcados por la alimentación. Sí. Entonces hay gente que huele más a ajo porque come mucho ajo y tal. Te vas acostumbrando, no es que aprendes a dialogar con los olores, a convivir con los olores, ¿no? Y en la novela me apetecía también meter otros elementos que no fuesen solo la vista, ¿no? Sino sensaciones. Muy bien. Venga, por allí había una. Ella dice que qué maravilla. Sí. Es demasiado. Bueno, yo decirle que también me ha gustado mucho la novela, la he leído. Y una cosa que desde el principio, pues empezamos, ya sabemos todos, porque lo dice, pero que lo sabemos por experiencia de la vida, que hay muchos trepas que en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la universidad, pero nos hace tomarle una manía grandísima al personaje, horrorosa, para luego el final que no era él. El final que no se... Bueno, sí, todo... Una cosa, no lo digamos porque esto se queda grabado después, es que esto se queda grabado y fastidiamos. Es que además hay
preocupéis. Por eso, no os por preocupéis, eso. que pasan muchas cosas y hay muchos personajes y muchas cosas. Rocío, por aquí. Vale, se lo voy a dar a Vale. al lado y luego se lo voy a hacer. Yo solo quería darte las gracias por haber puesto tantas cosas en la generación del 27. Yo, como por mi edad ya soy muy mayor y además soy muy amante de la poesía, he puesto de mis favoritos y cosas que yo no sabía. Sí, sabía algo, pero no tanto como has puesto en el libro y me ha fascinado. De todos modos, me ha gustado todo, pero esa parte que explicas tanto de Lorca, de amigos, la generación del 27, que para mí es como mi Biblia, porque de chica mi padre me enseñó a leer todo lo de la generación del 27, entonces te lo he agradecido muchísimo. Muchas gracias por hacerlo. Pues fue un placer y es como digo, son 3 novelas en una. Tenemos la novela de campus, la novela de investigación, que está todo lo de la generación del 27, y luego una novela de misterio trepidante. O sea que creo que todo el mundo sale, le puede gustar una más o menos, pero se va a encontrar. Claro, la del 27 es la poesía, y luego la trepidante es el concepto del bien y el mal, y lo poético y las amistades, y qué es la vida, ¿no? Es ahí. ¿Escribes poemas también? ¿Escribes poemas? Sí, también escribo poemas. Y están allí, o sea que también está mi último poemario, que sale el poema que empieza a escribir en el tren, sale completo en Salvamento de Hormigas. O sea Sí, que... ahí. Gracias. Hola, muy buenas. Vamos a ver, ante todo les doy las gracias porque nos estaba haciendo pasar un rato buenísimo. Yo la novela no la pude leer cuando en el club de lectura me la dieron, no la pude leer porque estaba inmerso en el asunto de Semana Santa. Después Rocío dice, mira, una vez que pasaba Semana Santa, léetela pero la tiene que traer dentro de 2 días. Digo, no, prefiero leerla despacio. Bueno, efectivamente después la he leído tranquilamente y me ha entusiasmado. Me ha entusiasmado la parte, precisamente de la que estamos hablando, la parte de Joaquín Amigo, que era yo lo había leído algo, pero no, efectivamente no conocía yo la amistad tan profunda que tenía con García Lorca. Al leer a Joaquín Amigo, que no era poeta. No, era filósofo. No era poeta, era poeta, no era filósofo. Es curioso que 2 personas, que uno es poeta, un soñador, el otro es más pragmático. Sin embargo, la persona pragmática es la que ve la gran fuerza espiritual que tiene ese poeta. Y es el que lo defiende a capa y espada, incluso en contra de otros amigos comunes que también son poetas. Esa parte de ahí me ha hecho volver de nuevo a releer a García Lorca, a Vicente Aleixandre, a todos los poetas que yo los tenía ya un poco olvidados. Y la verdad es que esos libros, esas memorias de Joaquín Amigo, esos deberes de verdad debían de difundirse por toda España. Porque es que pone en relieve y le da mucho más prestigio a esos escritores, a los que tuvieron que luchar, a los que tuvieron que, para poder abrirse camino en aquel momento, porque es lo que ha visto usted. No, ahora mismo a caballo, o sea, a caballo ganador, todo el mundo apuesta. En aquel momento, como ahora ocurre con los escritores, es muy difícil que la gente apueste por ello. Pero es que García Lorca era un auténtico espiritual. No solamente un poeta folclórico, porque las poesías de un poeta en Nueva York son una maravilla. Exacto, todo el surrealismo, que cómo trabaja, exacto. Y tiene todas las facetas, o sea, Lorca es de una fuerza increíble, efectivamente. Pues nada, darle las gracias porque es que me ha hecho pasar un momento increíble de pues, me alegra muchísimo. Muchas gracias. No, Voy a contar una anécdota que además creo que Esperanza lo hablamos en el documental que proyectamos aquí sobre Antonio Machado, Los días azules, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, que lo dirige una cineasta sevillana, Laura Hoffman,
Es un documental bellísimo, se puede ver, me parece, en la web de Radio Televisión Española, pero el documental que tiene, está plagado de escenas, bueno, es un documental que se construye a partir de testimonios, ¿no? Está García Montero, Ian Gibson, Antonio Muñoz Molina, en fin, es un regalo. Pero hay un momento que es estremecedor y que se te eriza absolutamente todo lo erizable, que es cuando cuenta que Antonio Machado está en Baeza, siendo profesor, y recibe la visita de un colegio de niños de Granada. Entonces, fijaos que dos personas, o sea, que dos creadores absolutos, no de españoles, o sea, dos creadores de la humanidad convivieron en Baeza o coincidieron en Baeza, y entonces Antonio Machado ve a ese niño, ve a un niño que miraba diferente. Entonces se dirige a él porque, por cómo mira, Antonio Machado se da cuenta de que ese niño será distinto. Ese niño es Lorca con 8 años. Eso es de una preciosidad, cómo se narra en el documental, que solamente por eso merece la pena ser visto. Y me parece que lo cuenta, no sé si Luis García Montero o Ian Gibson. Creo que fue Ian Gibson el que narra esa parte, porque estaban los niños entrando, ocupando las aulas, iban de visita, y rápidamente Machado los reconoce. Fíjate qué cosa tan bella. O sea, es estremecedor. Y es posiblemente, bueno, pues, uno de los mejores poetas que ha dado la historia de la humanidad, ¿no? Y que convivieron ahí, coincidieron ahí. Es muy bonito. Venga, más preguntas o más cuestiones que queráis comentarle a Ana Merino. Tomo yo la palabra. Venga. Me gustaría preguntarte si has pensado alguna vez en hacer algún libro con tu marido, con Manuel Vilas, y como ahora está muy de moda, creo que sí va a ser caso de Lorenzo Silva con Noemí, que por cierto en el club hemos leído ese libro conjunto. Entonces no sé si se te había pasado alguna vez por la cabeza, porque creo que puede quedar una obra muy buena. De hecho, aprovecho para recomendar a todos los grupos del club de lectura una obra que me gustó mucho de tu marido, que es Cordesa, que fue donde lo descubrí, que en algunos grupos sí que lo han leído ya independientemente y en otros a lo mejor todavía no lo han hecho, pero es un libro muy bueno. Y yo creo que tal como escribe ella y tal como escribe su marido, puede crear una obra espectacular. Nada, esa es mi pregunta. No, es una buena pregunta. Somos muy diferentes en el proceso creador. Lo que pasa que es interesante porque a la vez que se está cocinando Amigo, en la misma casa, bajo el mismo techo, se está escribiendo Los besos. O sea que tanto Amigo como Los besos son libros escritos bajo el mismo techo, porque además la pandemia permitió que Manuel, mira, a veces pudiéramos estar juntos. Afortunadamente no tuve que volver a Iowa. Normalmente él y yo estamos yendo y viniendo, ¿no? Cruzando el océano para estar juntos, y no estamos todo lo que nos gustaría estar. Sin embargo, la pandemia nos castigó me castigó a estar encerrada, pero estuve encerrada con Manuel, lo cual se lo agradezco a la universidad, que no me obligan a volver en enero del 21, luego todo lo enseño por cibernético, por online, y bueno, ya tuve que volver, pero no tuve que volver ese marzo. Además que ese marzo, cuando empieza la pandemia, que no sabíamos lo que era como, ¿os acordáis la película Alien? Que de pronto brotaba, no sabíamos quién lo tenía y quién no. O sea, era una locura meterse en un aeropuerto, cruzar, como yo les dije a los de los programas internacionales, no sé si yo tengo el bicho, ¿no? Porque yo además lo poco que había podido hacer me había ido a Valencia, y era cuando todos los pobres locutores se habían ido a cubrir ¿os acordáis? Aquel partido de fútbol, que los pobres volvieron con el bicho. O sea que me quedé con Manuel 11 meses juntos, lo cual fue muy bonito, y en esos 11 meses yo estaba metida en Amigo y él estaba metido en Los besos, y los dos construimos dos mundos, ¿no? También soy Mo en Alegría. Si habéis leído Alegría, a veces me vienen y dicen, eres Mo, y digo, sí, bueno, sí, el personaje de Mo, ¿no? Entonces es divertido ser personaje cuando aparezco. También aparezco en América, que es un libro muy bonito que está en Círculo de Tiza. Tenemos diferentes puntos. Es una buena observación. ¿Qué saldría si nos pusiéramos los dos mano a mano a construir? Pero somos muy distintos. Sí. He tenido la suerte de estar rodeada de escritores, porque mi padre es un escritor maravilloso, José María Merino, o sea que
que la literatura me ha ido rodeando. Allí donde voy, me la encuentro. Y eso, pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sería el...? Pero él tiene mucha fuerza, tiene un estilo, él tiene una... Digamos, mi prosa es una prosa narrativa, tiene puntos poéticos, pero no tengo la voz tan marcada como el estilo de Manuel Vilas. La voz literaria de Manuel es muy confundible, ¿no? Es el Manuel Vilismo. Es muy interesante en ese sentido. Una muy buena pregunta. ¿Tengo alguna pregunta más por ahí? ¿Por ahí? Bueno, no puedo hacer ningún comentario sobre Amigo porque lo acabo de comprar, pero después de oír los comentarios de los lectores, supongo que en él aparecerá el maravilloso equilibrio circular que yo vi en el mapa de los afectos, en el que, a pesar de los dolores y las tribulaciones de los personajes, todo queda al final muy compensado por el gran amor universal que tú siempre reivindicas, la gran justicia poética que es simplemente reflejo de la bondad de la que siempre hablas. Entonces, como también se ha dicho al principio la persona que te ha presentado, que ahora nos enfrentamos a un periodo difícil políticamente y tal, a mí me gustaría que nos dieras una receta de tu filtro, de tus gafas 3D con las que tú ves el mundo, que todo el mundo es bueno y que la bondad prevalece sobre todas las cosas. Entonces quiero que nos des la receta, por favor, de cómo enfrentarnos al mundo con una perspectiva como la tuya. Bueno, Concha y yo nos conocemos desde hace muchos años, es una amiga mía, muy gran amiga. Y lo que yo creo que lo que intento, pese al dolor, intento encontrarle, o sea, me energizo con los proyectos, me animo con los proyectos, y yo creo que al final lo que buscamos es el disfrute de la vida, y disfrutar la vida solo se puede disfrutar, yo creo que cuando más la disfrutas es cuando te pones a mirar las cosas positivas. O sea, que yo creo que es como una terapia. La poesía me sirve mucho para filtrar angustias. La poesía es el lado introspectivo de la ansiedad. Y luego la novela es un balance de personajes. Y yo creo que siempre, cuando hacemos balance con nuestra vida, siempre hay algo más luminoso que nos alimenta, ¿no? Y eso es lo que trato de indagar en la novela. En la novela es una novela donde mi personaje sufre mucho, ella es una mujer que sufre mucho, es muy poeta, cuando digo muy poeta es enormemente sensible y eso la paraliza y eso la hace no reaccionar, quedarse estática. Sin embargo, la gente a su alrededor es la que genera un movimiento y en su búsqueda de saberes de pronto empieza a encontrarse gente buena y eso me gusta porque esas personas existen, ¿no? Y es algo que yo creo que está en nuestra tradición literaria, porque el Quijote es la bondad. O sea, Cervantes, cuando está trabajando a Don Quijote y a Sancho, y Don Quijote está rozando la locura, etcétera, etcétera, pero sin embargo cree en la bondad, cree en la reparación del mundo, ¿no? Pese a que roce lo patético, le sucedan todo tipo de desventuras, sin embargo, cuando uno lo lee, el sustrato que nos queda es ser quijotesco. Yo creo que yo soy muy quijotesca. Y eso me permite, pese a la adversidad, recuperarme. Creo que al final se podría decir, ¿cuál es tu secreto? Temperamento quijotesco. O sea, me meto en aventuras, adelante, me pasan peripecias, me llevo revolcones, me pasan dolores, pero me levanto, ¿no? Por ese temperamento quijotesco. Y creo que ese temperamento quijotesco también está en mis novelas, ¿no? Porque además hay un personaje que es Sabino Viñuela, que es un personaje muy exaltado que aparece en la novela, que va a ayudar a Inés a darse cuenta de cosas, ¿no? Y que ella se dé cuenta de que, bueno, a lo mejor está paralizada en una forma de mirar y de pronto hay otras personas muy distintas a nosotros, energizadoras, buenas, y que dicen, si yo no me he dado cuenta y esta persona
formidable que tengo a mi lado, me está aportando un montón de energía, me está aportando buen rollo, ¿por qué no la valoro lo suficiente, no? Que eso también quería, ¿no? Que la novela hubiese personajes que nos hiciesen reflexionar sobre todo eso. ¿Por allí? Ay, perdón. Bueno, yo quería hacer una pregunta completamente diferente a lo que hasta ahora se ha venido hablando, porque es sobre los libros, pero yo quería preguntar acerca del ejemplo que plasma usted en Amigo, de que el mundillo universitario y de académico es así, con tantas zancadillas, con tanto traspié, tantos encontronazos, si eso es real o es simplemente inventado para la novela. Y dado que usted tiene experiencia en haber vivido en América, digo, a ver si allí es igual que aquí, si eso es real o no es real. Claro, los espacios de poder, y eso es muy interesante porque es tan sumamente literario en la novela campus como género. ¿Os acordáis? En el siglo de oro el espacio de poder intelectual es la nobleza, entonces en el siglo de oro duques, condes, marqueses están a la cresca, ¿no? Porque cuando uno está construyendo un texto literario lo que busca es el principio de interés y el conflicto. Esos son material para generar literatura. Tú necesitas generar interés y buscar conflictos. Entonces, el marco son conflictos humanos, que son los que generan tensión literaria. Entonces, es cierto que los ámbitos universitarios son ámbitos con mucha tensión porque hay mucho manejo de poder, de inteligencia, de dinero, y eso, quieras o no, van a generar dinámicas. Lo que pasa es que en esta novela lo reconcentro todo para darle tensión dramática. Hago además que mi pobre personaje no reaccione. Otra persona, a lo mejor en otras circunstancias, para a la primera de cambio al personaje. Tiene la capacidad de no sentir esa lealtad por él y lo para. Y ya ve que cuando no funciona, ella sin embargo, por una lealtad a un tiempo pasado, no se da cuenta y va dejando que el otro invada el territorio. O sea, no da un puñetazo cuando ve que le están quitando la poesía, se siente sola. La emocionalidad de este personaje la va alejando. Lo que pasa que en esta novela lo que he hecho es reconcentrar 1001 historias, 1001 dinámicas distintas, ¿no? Porque me daba mucho jugo literario. Pero hay en todas las empresas, en todos los ámbitos profesionales hay bullying de este tipo, esta pesadumbre que ella siente porque se siente desplazada y siente que le están haciendo bullying. Y más cuando eso se da en estructuras de poder habitualmente donde manda el hombre también. Claro, hay estructuras de poder. Luego también está la historia de aquel catedrático al que el pobre no le dejan, le hacen la zancadilla a la mujer, ¿no? Búsqueda de poder, de aislamiento, o sea que van pasando cosas a su alrededor y ella se da cuenta de que no está sabiendo reaccionar. Está como paralizada ante todo eso. Está paralizada porque reaccionar. Claro, porque ella cree en la poesía, o sea, ella no, es verdad, es una cosa que me interesaba mucho indagar, esas personas que uno piensa que tienen muchos principios y piensa que el resto que la rodea deben ser igual y tener principios, entonces hasta que no se estrella del todo no se da cuenta que no es una cuestión de principios, que unos lo hacen por ambición, otros lo hacen por dejadez, otros lo hacen por rencores, entonces porque hay mucha amalgama, no es solo a ella ve que van pasando cosas a su alrededor y ella se paraliza, ¿no? Me interesaba mucho investigar esa parálisis, por qué se paraliza. Y que el lector también se plantease en sus propios ámbitos cuando lo está leyendo. ¿Dónde hay paralelismos? ¿Mi vida yo me paralizo? ¿Cómo es? ¿No? Eso también me interesa, ¿no? Que el lector sea activo. No es una novela de desarrollo, que hay muchas novelas que uno lee de entretenimiento que son desarrollan, descripción y ya está. Que están bien, son novelas que te entretienen, ¿no? Aquí lo que me interesaba era también hacerle leer pensar al lector y plantearse, reflexionar, que haya ámbitos de reflexión. Muy bien. ¿Por allí? Yo quería hacer una pregunta. No sé si es demasiado larga. La corta, perdón. El proceso para llegar, siempre los escritores cuando lo oyen, no, o sea, hay gente que tiene muy claro que va a ser escritor y quien no. Entonces, ¿tú habías pensado alguna vez, te gusta mucho la poesía o no sé si siempre te ha gustado, pero ibas a ser escritora y de novelas?
¿Te veías en ese perfil? La verdad que yo no, yo soy un caso atípico. O sea, escribir he escrito siempre. Diarios, yo soy de diarios, todo el día con el diario, desde pequeñita. Pero yo veía en mi casa a mi padre como el escritor. O sea, yo no me consideraba escritora. O sea, no lo veía así. Y todo, en cierta medida, es como un accidente, unas casualidades. Era una persona muy sensible, muy apasionada. Empiezo a escribir poesía desde muy pequeña porque es mi forma de expresar. Pero el devenir de mi primer poemario, Preparativos para un viaje, es totalmente accidental porque es divertida la anécdota. Yo era muy enamoradiza y me pasaba todo el día escribiendo poemas de amor muy sentidos, muy abstractos. Y estaba muy enamorada durante la carrera de un chico que estaba haciendo el doctorado, que era lingüista, y yo le miraba con ojos tiernos pues, por el pasillo de la universidad. Yo estudié historia, que estaban juntos, filología, en la Autónoma de Madrid, filología, historia, lengua y tal, estaban todos juntos. Y escribía yo mis poemas de amor muy sentidos y me concedieron una beca para irme a estudiar a los Países Bajos, a Groningen. Entonces, en un ataque de emoción de que me iba y no le voy a volver a ver, le dejé una muestra de 10 poemas a este chico en su buzón y me fui a Holanda. Y en Holanda me enamoré de un inglés, de un alemán, en fin. Me olvidé totalmente, seguí escribiendo mis poemas sentidos porque los escribía para mí y me los guardaba y tal. Y se me olvidó totalmente que le había dejado a este hombre mis poemas en su buzón. Y volví un año después de mis vivencias holandesas, donde ya me había olvidado de aquel amor, y apareció un amigo de este chico y me dijo: Ana, ¿qué? ¿Has vuelto de tal de Holanda? Oye, ¿todavía sigues escribiendo poesía? Y yo, ¿y tú cómo sabes que escribo poesía? Me dice: es que Juancho me ha enseñado tus poemas. Y yo, tierra, trágame. Y él era poeta también, se llama Antonio Cordero, y me dijo: oye, nos reunimos un grupo de poetas en el Círculo de Bellas Artes los sábados por la tarde, ¿por qué no te vienes? ¿Tienes más de ese material? Y yo dije: sí, tengo una carpeta llena de poemas. Y así fue como esa carpeta llena de poemas se convirtió en un libro. Todo el mundo estaba mandando a concursos, que además es una cosa que yo recomiendo siempre. Si escribes, te gusta escribir, hay que mandar a concursos. Y todos mandaron a concursos, pues yo mandé aquellos poemas y ganó el premio a Adonais. Entonces fue algo realmente para mí espectacular, porque yo me veía escribiendo como algo natural, pero el escritor es y será siempre mi padre. Yo aquí estoy, y eso lo tenía muy claro. Y desde ese primer momento, con el mapa de los afectos pasa una cosa muy parecida. Yo tengo a gente, porque vivo en Estados Unidos y escribo también literatura infantil y me divierto muchísimo. Ahí hay 2 libros, el de Salvemos al elefante y hagamos caso, y el vikingo soñador, el viaje del vikingo soñador. Y la poesía infantil me la ha tramitado siempre, y la literatura infantil una gente, porque pues tienes muchos lectores y hay que hacer los papeleos típicos para los cobros, etc. Y cuando le entrego a Chel el manuscrito del mapa de los afectos, le digo: Chel, no me ha salido una novela juvenil, me ha salido a mí algo que no sé lo que es. Entonces Chel lo lee y me llama y dice: tú sabes que esto es muy bueno, ¿no? Dijo: bueno, ella es una gente muy ilusionada, dice: esto hay que mandarlo a concurso. Y le dije: bueno, pues mándalo a concurso. Pero pensando que pues se va a mandar a concurso y ya ves tú. Y cuando me dice, estaba en Roma, y me dice: oye, que tienes que ir a Barcelona, que estás de finalista, que tu manuscrito está de finalista. Y yo, bien, pero vente, no, tienes que venir a Barcelona. Y me fui a Barcelona. Y por eso en la entrega del premio se me ve como dando brincos, porque, vale, dije, saldrá muy bien, puede que salga un contrato, o sea, lo cual está bien, ya finalista, es lo que yo siempre digo a mis alumnos, manda, porque las editoriales están deseando encontrar manuscritos interesantes. Entonces, a lo mejor no sale premio porque hay un libro más terminado, de una persona ya con mucha más experiencia que de un libro más hecho, pero si es un libro interesante te sale un contrato de edición, eso es seguro. Y eso por mi alumna temporada de avispas, Elisa Ferrer, termina el manuscrito en Iowa y le dijimos: Elisa, esto es muy bueno, hay que mandarlo a concurso. ¿Tú estás segura? Dije: sí, estoy segura, mándalo. Todos los concursos que se te ocurran de novela que te interese, digo, porque si no te sale el premio, te van a contratar la novela seguro. Y ganó el Tusquets, pues para que veáis que es que... Entonces, pues dije: bueno, qué bien, pues saldrá un contrato, qué bien. Y no solo el contrato, sino salió el premio. Entonces me había ahí eufórica. Y es como muy parecido, son dos
anécdotas que me parecen que tienen ese doble, ¿no? Porque el preparativos para un viaje fue algo así, igual, venga, pues mando, a ver qué pasa, ¿no? Y es esa la historia. Una última pregunta. Bueno, pues os voy a pedir un aplauso muy grande y muy grande para